Porque los medios de comunicación occidentales, todos estos medios que, que vemos, las televisiones, las tertulias, las radios, eso que dicen que es la representación, ¿no?, de la libertad de prensa es un fantasma. La libertad de prensa en manos del capital privado, en manos de los fondos de inversión, en manos de la banca, de las constructoras, como es el complejo de medios de comunicación, no representa la libertad de prensa, no es libertad de prensa. ¿Mm? Es, es libertad de prensa en manos de unos pocos, de una élite económica. Y así se refleja en las tertulias de televisión y de radio. ¿Mm? Nos hablan de pluralidad, es una mentira absoluta. De vez en cuando colocan a alguien que tiene un pensamiento un poco distinto. ¿Para qué? Bueno, pues para justificar y para decir que no, somos plurales, pero luego te ponen enfrente a 5, 6, 7 o 20, ¿eh? Reafirmando el discurso del establishment, del poder, de que es bueno que hayan secuestrado a un presidente constitucional de un país, a pesar de que Donald Trump, bueno, sus formas, esas cosas, pero en el fondo son unos terroristas que justifican la muerte de 100 personas, la invasión de un país y el secuestro de un presidente. ¿Eh? Bueno, se meten en la guerra y luego vemos la respuesta y la actitud absolutamente digna, absolutamente valiente, hay que reconocerlo hasta el infinito, de personas, sociólogas, politólogas como Arantxa Tirado, que es una persona que a pesar de todo eso ha tenido la valentía de participar en algunas de estas tertulias. Ha estado, por ejemplo, en Espejo Público, en Antena 3, este medio ultrafacha, de derechas, pero que, bueno, pues alguien parece ser que le pareció interesante poner una voz como la de ella. Eso sí, con un montón de filtros, de censores y de perros alrededor para que no se pudiera expresar. Y finalmente ha tenido que tomar la decisión de no volver a acudir a estos medios trampa, como Espejo Público. Arantxa Tirado publicaba un mensaje, ya digo, lleno de dignidad y de valentía. Decía: hace un año acepté participar para aportar un análisis distinto en un programa de máxima audiencia, Espejo Público, que llega a muchas casas y bares de nuestros barrios. Sin embargo, después de la experiencia del viernes pasado, bochornosa, me queda definitivamente claro que no hay ningún interés en que pueda desarrollar un punto de vista alternativo, que mi presencia allí solo sirve para, y esto es lo importante, para legitimar una pluralidad que no es tal. Merecemos estar en espacios donde se den unas condiciones de igualdad para nuestras ideas y huir de aquellos lugares donde solo se incorpora otra visión para caricaturizarla, ridiculizarla o manipularla. Como politóloga, además, no quiero formar parte de un espectáculo en el que, en lugar de poder abordar temas de actualidad política, debo dedicar gran parte del tiempo a defenderme profesional y políticamente, porque claro, Es te tremendo, ¿eh? empiezan a acusar de cosas, de estupideces, de mentiras, a callarte, a gritarte, todos estos perros asquerosos que están en esas tertulias. ¿Eh? Y entonces, bueno, Arantxa, pues a mí me parece estupendo, sinceramente, Sí, todo lo que haga. Si sigue, si no sigue, sí, sí. si va, si no va, me parece de una valentía que no podemos meternos en esa decisión, porque realmente cualquier decisión que haya tomado Arantxa Tirado a mí me parece bien. No, no, Seguir, participar, no participar, calibrar cuándo, dónde, me bueno, parece es excelente. una persona de un nivel alto que aporta mucho. O sea, cualquier intervención de ella, pues es un mar Es un oasis, sí, 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 un total. oasis en el fascismo, así de Sí, claro. sí, sí, pero una extensión de sabiduría, de saber estar, de nivel que no debieran privarse las personas que tienen un verdadero interés de qué va esto, cómo funciona y las dificultades
con la que se enfrenta personas que van con el corazón, con una profesionalidad para poder transmitir su mensaje también válido y necesario para con las personas. Entonces, hablan de pluralidad. Tú sabes, me recordó a mí, José, cuando yo participé en el programa Exactamente, de la 1 de televisión. exactamente igual. Te dicen, no, va a haber una igualdad, Es increíble. no, tú vas a estar, pero contigo va a haber alguien. Y luego que le ponen a Lázaro Es increíble. contra 10 que decían que Fidel había sido un dictador, ¿no? Entonces, mira, chico, qué pluralidad soy. Y eso en un medio público, esto es un Sí, medio privado, Antena 3, sí, de derecha reconocido, pero aquello fue en un medio público, es una vergüenza, es sí, una sí, sí. vergüenza. No, y hasta el moderador, ¿no? El presentador también. También. Y Y la corresponsal en Estados Unidos también, todos con... no, Ese es bueno, el fascismo vestido de pluralidad, ¿no? Dice que esto, de que tenga que estar a la defensiva y siempre defendiéndose de acusaciones hacia la tertuliana, en este caso la participante, eso no le ocurre a los otros. Dice, quienes defienden el statu quo capitalista o muestran críticas en el marco de posibilidad que otorga el poder económico y político. O sea, no tienen que hacerlo. Tener una visión contracorriente o atreverse a denunciar este capitalismo que agoniza y que se vuelve cada día más violento contra quienes queremos transformarlo tiene un precio, tanto en la vida como en la carrera profesional. De esa tradición vengo y voy a seguir con todas las consecuencias, pero en esta batalla de ideas, la estrategia es importante como la táctica. Por eso me retiro de esa trinchera, seguiré en otras y en las que pueda venir en un futuro donde sienta que haya más margen para aportar. Bueno, pues todos nuestros sí, aplausos, nuestro apoyo. Arantxa Tirado, desde luego, todas las decisiones que tome, me parecerán correctas. La pluralidad que veíamos el otro día en 40 diarios y publicaciones, cuya portada era un anuncio de Iberdrola, de una empresa eléctrica privada, un monopolio, por cierto, que luego me hablan de la competencia, ¿no? Un monopolio de la electricidad en el norte del Estado español, Iberdrola, compraba las 40 portadas, para que luego esperemos que todos esos medios le toquen un pelito a los intereses de ahí Iberdrola, está. hagan algún reportaje crítico sobre Iberdrola cuando dependen del dinerito de Iberdrola. Es una vergüenza. Y luego esto le llaman libertad de prensa. Como le llaman libertad de prensa a que 8 medios de la extrema derecha española, entre ellos El Diario del Mundo, OK Diario y muchos otros medios digitales de corte ultrafascista, hayan recibido en los últimos 4 años 8 millones de euros de la Comunidad de Madrid en publicidad institucional. Pero luego son los neoliberales, Ahí está. que dicen que no, que el dinero público, que las paguitas, que las subvenciones, que eso está muy mal para la economía, que si la burocracia, que no funciona, Es que que el... Ah, pero luego vosotros recibís el dinerito de las paguitas de la Comunidad de Madrid, que está dirigida, por supuesto, por la señora Ayuso, neoliberal, que está en contra de las subvenciones, salvo las subvenciones que dan a sus amigos. ¿Sí? sí. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, eso descarnadamente muestra toda la podredumbre, ¿no? Y la existente en lo que llaman aquí eh, la, la libertad, lo que llaman los derechos humanos, lo que La la democracia. democracia, la democracia de los ricos, por los ricos y para los ricos. ¿Eh? Entonces, y el pueblo expectante a ver, con la boca abierta, expectante a ver en qué para esto. Y entonces vemos cómo el relato, tanto de la derecha como de la ultraderecha y también de
la izquierda está adormecida, confundida, que no sabe, perdió la brújula y no sabe para dónde tirar, para dónde coger. Se mimetiza algunas ocasiones en el discurso también de la derecha. O sea, a todo eso, lejos del sentir de los pueblos, del pueblo en este caso español, lejos de aportar el mejoramiento de las condiciones de vida, pues se ve ante unas personas que cocinan entre ellos el, el poder del cual se han revestido, y los pueblos y las demandas y las necesidades pues quedan al margen totalmente. Entonces viene esta empresa, como bien tú dices, este monopolio compra 40 diarios, 40 ya portadas. 40 portadas, y ya ya es evidente lo que va a aparecer en esas portadas y qué es lo que qué preocupación tiene, a quién van a defender, y así sigue y sigue y sigue, y los pueblos expectantes y esperando lo que no llega, lo que no va a llegar. Ese es lo que llaman un ejemplo, lo que llaman democracia en el Estado español. Leemos un mensaje en la red X de Jimmy Sánchez. Nos dice: hace años lancé un reto a los gusanos y ninguno lo aceptó. Dicen que en Cuba hay dictadura y policía represora. Ay, qué bueno está eso. El reto es simple: muéstrenme una escena en Cuba que no puedas superar con 100 ejemplos en Estados Unidos o democracias de América Latina o Europa. Sigo esperando. Y ahí pone un vídeo con todo tipo de golpes, agresiones, represión, porrazos, puñetazos, violencia extrema de las policías de varios países, pero sobre todo de Estados Unidos.